Bueno, continuemos aprendiendo a explorar datos, ¿no? En este caso, vamos a utilizar unos datos reales con los que en algún momento trabajé, ¿verdad? Entonces, vámonos a ir aquí donde dice File y es este archivo que está aquí. Ustedes saben que basta con darle clic con el botón derecho y decirle importar. Y ustedes tienen una prevista de los datos. Aquí ustedes pueden cambiar el tipo de variable que es, ¿sí? En este caso vamos a importarlo de una vez. Y no los carga, ¿verdad? Ok. Bueno, lo primero que vamos a hacer, que siempre se los recomiendo mucho, es utilizar el comando attach, ¿verdad? Al objeto que acabamos de cargar, al set de datos. ¿Por qué? Porque al hacer esto, los nombres de las columnas, es decir, los nombres de las variables que hay en el set de datos están disponibles con solamente, o sea, podemos trabajar con ellos con solamente utilizar su nombre y por eso, típicamente lo segundo que hago yo es que utilizo este comando names, ¿verdad? Porque me da los nombres, entonces ya de aquí los puedo copiar y pegar y con solamente esto puedo trabajar con ellos. Otra cosa importante es este comando eh, str que nos da la estructura de estos datos. Entonces vemos que hay un montón de variables que son del tipo carácter. Hay otro número importante de variables que son numéricas y finalmente hay otra que es tipo carácter, ¿verdad? Y ustedes saben que si le damos view, nos abre, nos despliega la tabla, o en este caso que ya está desplegada, nos manda para allá. ¿Sí? Ok, chévere. Regresemos. Entonces veamos cuál es la situación en la que nos encontramos aquí. Ok, entonces, este set de datos está relacionado con manzanas orgánicas en Chile en específico. El interés se centra en investigar la posibilidad de utilizar el diámetro ecuatorial, o sea, imagínense que ustedes tienen una manzana, es este diámetro que está aquí, el diámetro ecuatorial de las manzanas 3 meses antes de la cosecha como un predictor de las futuras cosechas, es decir, para tener una idea de cómo va a ser nuestra cosecha. Y esto tiene implicaciones logísticas muy importantes, ¿no? Entonces, si esto se puede hacer, es algo bueno. Entonces, por esta razón nos interesan la variable que se llama diam15, que es el diámetro ecuatorial 3 meses antes de la cosecha, y la variable que se llama pesa cosecha, que es el peso de las manzanas al final, ¿no? Es decir, que tenemos unos datos clasificados. Tenemos una variable predictora y también tenemos una variable que es cómo es, con un valor asociado, cómo es el fruto que se da al final, ¿no? Este tipo de cosas tienen más sentido, este tipo de hablar de datos clasificados o no, tiene más sentido en el contexto del machine learning, que es otra cosa que... Entonces, fíjense. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a graficar con el comando plot, que es, que es el comando simple de R básico, vamos a graficar el diámetro antes con el peso en la cosecha. Y entonces, fíjense que estamos poniendo unos, digamos, unos nombres a los ejes. Fíjense ustedes, ¿no? Aprovecho ahora que veo aquí que las palabras tienen acentos. Y fíjense que yo evito utilizar acentos y caracteres raros, ¿verdad? Por ejemplo, en los nombres de los datasets y en los nombres de las variables. Es una recomendación que les hago, ¿verdad? Entonces, sin embargo, aquí para poner los nombres de los ejes no hay problema, lo pueden escribir correctamente. Entonces, graficamos esto. Y fíjense ustedes que ciertamente se aprecia que hay una buena correlación, ¿verdad? Entre las dos variables y de hecho es una relación lineal, ¿verdad? Entonces, hay una relación en gran medida lineal. Bueno, veamos la correlación de una con el comando core, nos lo va a decir y vemos que es una correlación alta. Ustedes saben que este número nosotros lo podemos redondear utilizando el comando round y en este caso estamos
A todo esto, que es el valor de la correlación, lo estamos redondeando y le estamos diciendo que nos dé solamente 2 números después del punto, ¿verdad? Entonces es ciertamente una correlación casi del 0,8, es una buena correlación. Y ahora lo que vamos a hacer, ¿verdad? Es que vamos a hacer una regresión lineal. Dado que los datos tienen una apariencia lineal, vamos a ver realmente qué tan buen ajuste hay a un modelo lineal. Entonces, para esto vamos a crear un objeto que se llama regrepeso, es decir, la regresión del peso, ¿verdad? Y entonces el comando que vamos a utilizar es LNM, que es Linear Model. Es un comando de R básico, y entonces estamos haciendo la regresión entre la variable respuesta, ¿verdad? Que es el peso en la cosecha, y la variable predictora, ¿verdad? Que es el diámetro antes de, 3 meses antes de la cosecha. Y entonces lo que estamos viendo es cómo se distribuye esto a partir de esto, y eso es lo que nos da este signo, ¿verdad? Que se utiliza, se utiliza en R para construir modelos estadísticos, ¿no? Si hacemos esto, ¿verdad? Tenemos este objeto, y ahora lo que vamos a pedir es un resumen de lo que se encuentra en este objeto. Por ahora, ¿verdad? Simplemente vamos a ver cómo es el ajuste. Y entonces eso nos lo va a dar el R cuadrado. En este caso, el R cuadrado es 0,6. Es un R cuadrado bueno, pero también quiere decir que hay aproximadamente un 0,4, o sea, un 40% de la varianza que no está explicando el modelo, pero no está mal, ¿verdad? Y de hecho, otra cosa que podemos hacer es incorporar en esta gráfica la línea de regresión. Esto lo podemos hacer con el comando addLine, que incorpora líneas, y al ponerle el objeto, ¿verdad? Donde construimos la regresión, no los hace. Entonces le vamos a pedir que nos construya esa línea de color verde y bastante gruesa aquí, ¿no? Por cierto. Ok. Entonces vemos nuestra línea y vemos que nuestros datos, ¿verdad? Ciertamente la mayoría de ellos no se alejan mucho de esta línea, a pesar de que hay unos que sí se alejan. Y de ahí el valor de R cuadrado. Ya que estamos en esto, les digo que una cosa interesante que se puede hacer es hacer predicciones utilizando el comando predict. Entonces, al comando predict le decimos que trabaje sobre este objeto, que es la regresión, y en específico le estamos diciendo que queremos hacer una predicción sobre cómo va a ser el peso del fruto en la cosecha si, por ejemplo, 3 meses antes, que es esta variable, tiene un diámetro ecuatorial de 40, ¿verdad? Si hacemos esto que está aquí es la predicción del modelo, es decir, esto es una forma de hacer predicciones de la cosecha. Sin embargo, ese no es el objetivo que estamos siguiendo aquí, porque lo que estamos haciendo es explorar. Entonces, otra cosa que nos puede interesar es qué tanto ganamos nosotros, por ejemplo, en términos de ajuste, en términos del R cuadrado, si utilizamos un modelo más complejo. Por ejemplo, un modelo de regresión polinomial de segundo orden. Entonces hagámoslo. Entonces vamos a construir un objeto que se va a llamar de esta manera, ¿verdad? Vamos a seguir utilizando el comando linear model, ln, pero entonces vamos a hacer de nuevo, ¿verdad? Esta es nuestra variable respuesta, pero ahora utilizamos este argumento poly, ¿verdad? Y esta es una forma rápida de construir una regresión polinomial del orden que nosotros queramos, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer sobre esta variable, y dos, ¿verdad? Lo que quiere decir es que es del segundo orden. Ustedes pueden poner el orden que ustedes quieran. Hay formas explícitas de construir el modelo, pero con esto, para el objetivo que tenemos aquí, nos basta. Corramos esto y veamos cómo es el R cuadrado. Y vemos que no hemos ganado mucho en términos de R cuadrado. Es decir, con este modelo que es más complejo, no logramos un ajuste mucho mejor. No, no es el caso. De hecho, podemos utilizar, para ver cómo es este modelo en comparación con el otro, podemos utilizar este comando point, en la cual lo que vamos a hacer es comparar, es graficar el modelo, este segundo modelo más complejo que acabamos de hacer, y vamos a hacerlo de color, los puntos de color azul. Y vean ustedes que básicamente lo que ya habíamos visto. Vean ustedes que el modelo es prácticamente igual. Es decir, no ganamos mucho con este modelo.
prácticamente igual. Con esto lo que quiero decir es que los puntos azules prácticamente todos caen sobre la línea recta. Es decir, no tiene sentido hacer este modelo más complejo. Ustedes saben que este es una buena práctica, ¿verdad? Utilizar un criterio económico para escoger modelos. Es decir, ante un conjunto de modelos vamos a utilizar el modelo más simple que nos haga el trabajo, ¿verdad? Es decir, utilizando el criterio de la navaja de Ockham, y con esto podemos terminar este video.